Buenos días. Buenos días. ¿Cómo hacemos para empezar? Y yo te mandé, la vez pasada nos hiciste una introducción espectacular a todo lo que es el Clean, cómo llegaste a desarrollar el método y eso. Entonces, a mí me gustaría que esta segunda charla se profundizara más en dudas que podamos tener. Ya muchos de nosotros hicimos el Clean, otros lo harán en algún momento. ¿Quiénes leyeron el libro? ¿Quiénes leímos el libro? David leyó el libro y también hiciste una vez el Clean, ¿verdad? Y él es muy flaco y lo que le pasó fue que aumentó de peso. 4 kilos. 4 kilos aumentó haciendo el Clean. Ajá. Que es algo, en general, la gente que lo hace adelgaza, ¿no? Bueno, se ve que es muy especial. Diferente, ¿no? Pero podemos hablar de eso también. Lo que veo que muchas de las preguntas que me hicieron están contestadas en el libro. No me molesta para nada contestarlas de vuelta, pero son preguntas, son buenas preguntas, ¿no? Son preguntas con las que me encuentro todo el tiempo. ¿Querés leer las preguntas y yo después las contesto? Abro la computadora y las hago. La primera pregunta, acá de Ramiro, es que si hay alguien en Montevideo que haga todas las comidas del Clean, como hay en Punta del Este con Elizabeth, que en el último Clean que hice junto a otros compañeros de ICATU nos resultó fantástico, porque una de las cuestiones más complicadas es ir a conseguir los elementos, cocinarnos todos los días, porque al final en el día a día te supera las actividades y las responsabilidades y terminás no pudiendo seguirlo por ese motivo. Y con Elizabeth, impresionante, además de que cocina súper bien y era rico, ya nos tenía la solución preparada. En Montevideo no sabemos y capaz que no puede ser problema. Esa es una de las razones por las que yo puse el kit, ¿no? ¿Cómo se dice kit en español? Con los licuados, ¿no? Con los polvos para hacer los licuados y todo, porque muchísima gente acá en Estados Unidos no puede ir de compras y hacerse las comidas y prepararse las cosas. No sé bien en Montevideo quién lo hace. Yo sé que Elizabeth en Punta del Este y Karina Reich, la hermana de Gaby, también en Punta del Este, en Maldonado. Para información sobre Montevideo me parece mejor, Jimmy, que le preguntes a Anabela, que está más en contacto con la gente allá. Bien. Sigo con las preguntas, ningún tipo de orden especial, simplemente como las tengo aquí. La pregunta que debe estar, la respuesta en tu libro es: ¿cualquiera puede hacer el Clean aunque tenga algún tipo de enfermedad? Esa es una buena pregunta y la respuesta es diferente, depende de la persona, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo un paciente con una enfermedad y puedo seguir a ese paciente de cerca, a veces me animo a hacer cosas que a la gente que no tiene un médico que entienda estos procesos de cerca, le digo que no lo haga, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve un paciente con diabetes tipo 1. En el libro digo que la diabetes tipo 1 es una de las enfermedades que está contraindicado hacer el programa, porque los diabéticos tipo 1 usan insulina y eso te baja el azúcar de golpe, y a veces cuando estás haciendo
una limpieza, una desintoxicación, una detoxificación, que es lo que el programa Clean es, bajan los requerimientos de insulina. Entonces la gente no sabe y se da la misma insulina, especialmente si no saben bien medirse el azúcar, ¿no? Y pueden entrar en coma por hipoglicemia. Y este paciente yo lo hice venir a quedarse a vivir en mi casa y le puse una cama al lado de mi cama y cada tanto yo le medía el azúcar yo mismo, y en un momento perdió el conocimiento, ¿no? por hipoglicemia, y yo tenía una línea intravenosa por la que le podía dar cualquier cosa, ¿no? Y le di glucosa y lo desperté, pero si hubiera estado solo en su casa se me moría. Entonces sí, lo puede hacer cualquiera, pero diferentes personas tienen diferentes requerimientos de seguimiento, ¿no? En general, las contraindicaciones para hacerlo son personas que están tomando medicamentos que necesitan un nivel en sangre constante. Esos medicamentos son antiepilépticos, antiarrítmicos y anticoagulantes, más que nada. Por ejemplo, si hay alguien que tiene problemas de coagulación y tiene que tomar anticoagulantes, durante el programa le puede o subir la absorción de estos medicamentos, cualquiera de esos medicamentos, ¿no? Anticoagulantes, antiepilépticos o antiarrítmicos. Durante el programa te sube la absorción o te baja la absorción, es diferente para diferentes personas. Si te sube la habilidad de absorber, de repente terminás con demasiado medicamento en la sangre. Por ejemplo, si es un anticoagulante, quedás demasiado anticoagulado. O te pueden bajar the rate of absorption, la capacidad de absorción. Entonces te quedás con poco medicamento. Si tenés una arritmia peligrosa, entonces no te va a alcanzar los medicamentos y podés entrar en arritmia, ¿no? O sea que diabetes tipo 1 y cualquier persona que esté con ese tipo de medicamentos también lo puede hacer, pero tiene que tener un seguimiento muy cercano por un médico que entienda lo que está pasando. Para el resto de las personas es muy seguro, es muy no hay tanto problema. Y a la mayoría de las personas que están tomando medicamentos simples, por ejemplo antihipertensivos o otros medicamentos antidepresivos o medicamentos para el colesterol, a muchos de estos pacientes yo les digo que paren los medicamentos durante las 3 semanas. En general, parar cualquiera de estos medicamentos, a no ser que sea una presión alta muy muy alta y necesiten medicamentos muy fuertes, ¿no? Pero la mayoría de la gente que está tomando las dosis normales de medicamentos para problemas corrientes, les digo que paren los medicamentos durante esas 3 semanas. Muy relacionado a lo que acabas de comentar, dice, ¿cómo influye a nivel de absorción de sangre hacer el clean? Si modifica el nivel de absorción de la sangre, es recomendado para personas en tratamientos con medicamentos para el corazón, colesterol, diabetes o tratamientos de hormonas. Esa pregunta ya la contesté, ¿no? Pero te la contesto un poquito más profunda. Cambian los niveles de absorción, seguro, porque en cualquier situación en la que cambian las condiciones en el intestino, cambian los niveles de absorción. Generalmente mejoran los niveles de absorción, pero a alguna gente le empeoran, porque durante el proceso de detoxificación, a veces, por ejemplo, hay gente que tiene acumulación de moco en el cuerpo, y el moco más que nada se elimina a través de los intestinos. Entonces, cuando una persona está haciendo el programa, empieza a eliminar mucho moco, y ese moco a veces limita la absorción de ciertas cosas, incluso de nutrientes, ¿no? Una de las preguntas que me mandaste también fue que una persona iba al baño normalmente antes del programa y después durante el programa se constipó, ¿no? Entonces hay gente que dice, bueno, esto me hizo mal porque me constipa. En realidad no es la forma de pensarlo. La forma de pensarlo es la siguiente: durante el programa de detoxificación hay mucha gente que tiene tanto moco acumulado
y como el moco principalmente se elimina a través de los intestinos, hay como una capa de moco que se genera al eliminarla, antes de eliminarla, y eso es como pegajoso y puede causar constipación temporaria. Por eso la hidrocolonoterapia y los laxantes tienen su lugar en este programa, en estos programas, porque el programa Clean no es el único, hay muchísimos programas de detoxificación. Y yo uso la hidrocolonoterapia y los laxantes, depende de las personas, para como puente para atravesar esos momentos de constipación. Y en realidad la gente que se constipa, lo que yo les digo es, está funcionando. Seguí adelante y asegúrate de hacer caca todos los días por algún método, o laxantes, o hidrocolonoterapia, o ejercicio. A veces el ejercicio ayuda también a ir al baño, porque es importantísimo sacar ese moco, que es lo que el cuerpo está tratando de eliminar. Una vez que eso sucede, vuelve a normalizarse todo lo que es el movimiento intestinal. ¿Se entiende? Sí. La misma persona pregunta, ¿tiene alguna influencia negativa en cuanto a medicamentos? También está relacionado un poco a lo que hablaste. Sí, el tema es así, el tema de los medicamentos es muy específico para cada medicamento, ¿no? Por ejemplo, yo estoy aburrido ya de sacarle los antidepresivos. No digo aburrido, pero me sucede constantemente que tengo éxito en parar los antidepresivos en gente que empieza con el programa y después sigue con algunos cambios más saludables, ¿no? Porque una de las cosas que muchos no sabemos es que alrededor de los intestinos hay un sistema nervioso más grande que el sistema nervioso que tenemos adentro del cráneo. Hay más neuronas alrededor de los intestinos que en nuestro cerebro. Muchos médicos le llaman el segundo cerebro, ¿no? Pero el segundo cerebro en realidad es un tema cronológico de nomenclatura. En cuestiones de tamaño y de actividad neurológica, el segundo cerebro, el cerebro alrededor de los intestinos, es más activo y más grande físicamente, ¿no? Si acumulamos todas las neuronas juntas, le formamos una pelota, es más grande que el cerebro de la cabeza. Y el 80-90% de la serotonina del cuerpo, en un cuerpo sano, se produce a nivel del cerebro del intestino. Entonces con esto es la pared que divide, que limita el adentro y el afuera del cuerpo. Todos estos cambios con los que muchos de nosotros estamos caminando terminan en una disfunción del cerebro del intestino. Y el cerebro del intestino está cumpliendo muchas funciones. En condiciones óptimas cumple las funciones de producir el movimiento intestinal, la peristalsis, de producir la conexión entre diferentes órganos. Pero en personas que tienen el intestino dañado, el cerebro del intestino se está ocupado en todo lo que es funciones de adaptación y de sobrevivencia. Entonces, por ejemplo, para de generar ciertos neurotransmisores para generar otros, los neurotransmisores del estrés, por ejemplo, y mucha de la serotonina se deja de fabricar porque está cumpliendo otras funciones de adaptación y sobrevivencia. Entonces, ahora sabemos que hay una correlación entre la producción de serotonina y la felicidad, ¿no? Entonces baja la producción de serotonina y mucha de esta gente entra en depresión y va al médico y les dan antidepresivos. Bueno, cuando yo agarro a estas personas, les saco los antidepresivos, los pongo en el programa. Yo tengo dos programas, ¿no? Un programa es de detoxificación y el otro programa es de reparación intestinal. Y cada uno está descrito en uno de mis libros, ¿no?
en Clean es el programa de detoxificación y en Clean Gut o Clean para el intestino es el programa de reparación intestinal. Pero en realidad hay una interferencia entre los dos, ¿no? Porque ningún programa de detoxificación deja de tener un poco de reparación intestinal y ningún programa de reparación intestinal deja de tener un poco de detoxificación. Entonces cuando yo empiezo a hacer programas con esta gente de reparación intestinal y detoxificación, se termina la necesidad de los antidepresivos porque el cerebro del intestino empieza a funcionar óptimamente. Para cada medicamento es diferente, ¿no? Y cada situación es diferente, pero la mayoría de la gente que yo veo y la mayoría de la gente con la que yo hablo y consulto no están tomando medicamentos que son peligrosos de disminuir o de interrumpir durante el programa. Bien. Tenemos justo un caso particular acá, que así sigo con temas relacionados que tiene que ver con poder hacer el clean con los siguientes medicamentos, ¿no? Que son, que los tomo hace algunos años. ¿Qué pasó? No sé, se apagó la Mormini. La tele se apagó. La tele. Me prendo de nuevo. ¿La Mormini esa está cableada o...? Sí. ¿Quién entraba por un tiempo libre? Estaba Juan hoy. Ah. No, capaz que fue alguien de programación. ¿Hay alguien? No hay nadie. ¿Vale, seguís ahí? Sí. Pues fueron. Disculpado que tenemos un... Va a estar bien ¿Cuánto que están haciendo pruebas? Hace unos años que tomo medicamentos para la hipertensión, bisoprolol, furmarato, losartán potásico, losartán potásico 600 miligramos y bueno, a ver si los puede dejar haciendo el clean o no. Hace años que los toma y también él no quiere, él es muy deportista, está muy flaco, pero con el peso ideal, 65 kilos, tiene miedo de perder masa muscular si por 3 semanas sigue el clean y tiene que dejar de hacer el deporte de la manera intensa que lo hace. Sí, Son 2 preguntas en una. Son 2 preguntas y la primera es media larga, ¿no? Porque el tema es así, en realidad no se puede hacer medicina por Skype. Entonces cuando son preguntas tan específicas con miligramos de ciertos medicamentos y entonces yo tendría que tener una charla con esa persona, idealmente de cara a cara, ¿no? Y revisar toda la historia clínica y ver cuáles son las medidas de presión con las que se ha encontrado, cómo fue cronológicamente el plan de ir sumando antihipertensivos, ¿no? Porque si está tomando más de uno es porque uno solo no funcionó. Yo lo que veo es que mucha gente que tiene presión alta y está tomando medicamentos para la presión, lo que hago es los empiezo en el programa y a los 3-4 días elijo uno de los medicamentos y lo corto por la mitad. A los 3-4 días lo corto por la mitad. Cuando se termina ese medicamento y voy midiendo la presión, ¿no? Si la presión aumenta, entonces sigo sacándole medicamentos. Y he sacado hasta 3-4 medicamentos para la presión. Y durante el programa la presión en mucha gente se normaliza. Y en alguna de esta gente, después de dejar el programa, y especialmente si vuelven a ciertos hábitos que habían cambiado durante el programa, entonces la presión empieza a subir de vuelta y entonces tenés que empezar a dar medicamentos, ¿no? Y lo que generalmente termino haciendo es le cambio ciertos medicamentos, porque si alguien está tomando 2 o 3 medicamentos para la presión, quiere decir que no están funcionando bien. Y encuentro generalmente un medicamento diferente que le funciona, uno solo, en vez de tener que usar 2 o 3. Pero mucha gente que hace el programa y se le normaliza la presión, a la que le puedo sacar los medicamentos durante el programa, después, si quedan con cambios permanentes, con cambios de hábitos permanentes, no vuelven a necesitar
medicamentos para la presión. Especialmente a la gente que le hago tomar magnesio, porque mucha de la gente que tiene presión alta es simplemente una falta de magnesio. Y es algo que los médicos normales, comunes, ni toman en cuenta. Hoy en día los alimentos que consumimos tienen falta de magnesio por el monocultivo, ¿no? Y porque la tierra donde se cultivan la mayoría de los vegetales y que comemos le falta magnesio, y el magnesio es muy difícil de absorber, incluso cuando lo comemos en cantidades óptimas. Entonces, cuando no lo comemos en cantidades óptimas y encima tenemos daños de los intestinos, la absorción del magnesio baja muchísimo, y eso es una de las principales causas de hipertensión, de la hipertensión más común que veo por acá, ¿no? Me imagino que en Uruguay debe ser lo mismo. Y el programa Clean y el programa de reparación intestinal me ha ayudado muchísimo a poder eliminar medicamentos para la presión en muchísima gente. Entonces, esa persona, ¿quién es? Aquí. ¿Cuántos medicamentos estás tomando? Tomo, en realidad son las mismas drogas, nada más que tomo a media tarde un complemento ahí. Bisoprolol, son betabloqueantes, y Sí. el otro es losartán con un diurético ahí, hidroclorotiazida o algo así. Sí, esos son 3 medicamentos. Es un betabloqueante, es una inhibidora de la ACE inhibitor, es de la acetilcolinesterasa, y un diurético. O sea que estás tomando 3 medicamentos diferentes. Sí, lo que pasa es que fue un poco a pedido mío por el médico. El cardiólogo tomaba otra medicación y como yo tengo un tensiómetro, me tomaba cada tanto y me parecía que estaba un poco siempre elevado. Arranqué tomando atenolol y bueno, el cardiólogo me fue ajustando hasta que dio con eso que estoy en esos niveles razonables. ¿Cuántos años tenés? 33. ¿Y haces mucho deporte? Sí, ¿Y hace cuánto estás tomando estos medicamentos? y hace como 10 años más. ¿Y alguna vez probaste o te olvidaste de los medicamentos y no los tomaste por unos días y te tomaste la presión a ver qué pasa? No, la verdad que no. Bueno, eso sería interesante, ¿no? Porque esto lo veo todo el tiempo. De repente ese año que empezaste a tener problemas de presión, tenías problemas con tu novia, o problemas en tu casa, o con tu novio, no sé cómo o problemas en el colegio, o lo que fuera, ¿no? Y esos problemas emocionales, o a veces gente tiene problemas socioeconómicos, de cualquier tipo, ¿no? Que te aumentan los niveles de estrés. Uno va al médico y hacen el diagnóstico de hipertensión, y después te queda el diagnóstico como un título, y por el resto de tu vida, y ni siquiera se cuestiona si pueden haber cambiado las cosas, ¿no? Entonces, después de 10 años de tomar tanto medicamento, es una buena idea hacer una reevaluación de qué está pasando con tu organismo, ¿no? Porque si no vas a pasar el resto de tu vida tomando medicamentos y en realidad no hay una garantía de que vos tengas ese problema esencial. ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces, si vos fueras mi paciente, yo te diría, vamos a hacer una recapitulación, una reevaluación de las cosas. Y de repente te sacaría de a uno los medicamentos, a ver qué pasa. Te daría complementos de magnesio, o te haría hacer el programa Clean, y hacer una reevaluación de lo que está pasando con tu presión, ¿no? Especialmente te veo que estás en buena forma y haces deporte, y hay grandes chances que de alguna manera se pueda solucionar ese problema sin tener que tomar medicamentos. Por eso la duda era si yo por mi cuenta podía hacer el programa y que no afectara, yo qué sé, la presión, ponele, o
El tema, O voy a- el tema es que si por tu cuenta haces el programa y no tenés cuidado, de repente se te normaliza la presión que de otra manera que de otra manera requiere medicamentos, pero encima con los medicamentos se te puede bajar demasiado la presión, ¿entendés? Sí, sí. Entonces, sí, pero eso no quiere decir que no lo puedas hacer vos mismo, porque hay mucha gente que tiene mucho conocimiento de su cuerpo y tiene un medidor de presión en su casa y simplemente se anima, ¿no? Y si ve que la presión está bajando demasiado, reduce uno de los medicamentos a la mitad o para uno de los medicamentos y se mide la presión constantemente y ve qué es lo que va pasando, ¿no? Depende de cómo sea tu nivel de conciencia de lo que está pasando con tu cuerpo y de cómo tenés que hacer las cosas. En general, lo que le digo a la gente es que lo haga con el seguimiento de su médico, ¿no? Pero muchos de los médicos no entienden bien cómo hacer estas cosas. Simplemente tienen es como una reacción. Acá le decimos knee jerk reaction. ¿Viste cuando el neurólogo te toca así y uno patea? Te mide la presión y la patada es medicamento, ¿no? Es como ¿cómo se dice en español? Acto reflejo. Un reflejo, exacto. No sé bien cómo fue tu diagnóstico, no sé bien qué es lo que miraron cuando te diagnosticaron la presión alta, cuáles son los otros factores que pusieron en cuenta, ¿no? Pero a los 33 años, tomar 3 medicamentos para la presión en una persona deportista no me suena como que es la mejor solución. Ok. Y perdóname si te complico la vida. Está bien, está bien. Porque a veces es más fácil tomar las pastillas y olvidarse de todo, ¿no? Eso, ya se lo hemos dicho también, estás. Juan aquí tiene una pregunta con tema de relacionado con tema de alergias. Sí. Bueno, yo básicamente se me diagnosticó rinitis alérgica hace años y lo que me ha pasado últimamente es que estoy hablando desde hace 15 años, ¿no? En los últimos 5 años es que se me ha incrementado, o sea, no la rinitis en sí, sino todo lo que es la caspa de nerviosos, ¿no? La seborrea, ¿no? Y últimamente he optado por dejar de medicarme, o sea, tomar antihistamínicos, y más allá de bancar los episodios fuertes que he tenido de alergia, ¿no? de soportar eso, he notado como que en el largo plazo me ha rendido eso, o sea, como que mi cuerpo ha respondido. Lo cual no, o sea, va un poco con la filosofía que planteamos en el clean, pero no lo he hecho el clean todavía. Mi pregunta es si el clean tal vez, o sea, si es normal eso, si te parece coherente que pase eso y si por ahí el clean me puede llegar a reforzar, ¿no? Y va, o sea, a mejorar y poder dejar de tomar cualquier antihistamínico mejorando la dieta. En mi experiencia propia, ¿no? Porque esto también lo escribo en el libro, uno de los problemas que me llevó a buscar otras soluciones que simplemente tomar medicamentos fue un problema de alergia, ¿no? Y tenía rinitis alérgica pero con una severidad horrible, a veces no podía ni funcionar, ¿no? Se me hinchaba los ojos y la nariz y me picaba todo el día. Y después de hacer el primer clean o lo que fue parecido al programa clean que yo encontré, se me fue pero por completo todo. Y eso lo he visto repetidamente, pero miles y miles y miles de veces ya. Gente que hace el programa clean y se le va completamente la rinitis alérgica y cualquier problema alérgico que tuviese, ¿no? Incluso más cuando se pone atención en ciertos aspectos de la reparación intestinal, porque hablé del gran sistema nervioso que existe en el intestino, pero también hay un sistema
el 80% de nuestro sistema inmune también vive adentro del intestino y alrededor de los intestinos. Y los problemas de alergia y los problemas incluso más severos que la alergia, que son los problemas autoinmunes, ¿no? Y por ejemplo, la rinitis alérgica es un problema de alergia, pero ya la seborrea y los eczemas y los problemas de caspa y eso están entre medio de un problema alérgico y de un problema autoinmune, ¿no? Y después están los problemas más severos, que son los autoinmunes. Esos problemas se originan en la gran mayoría de los casos en el intestino. Y para muchísima gente, simplemente el hecho, ni siquiera hacer el programa Clean, pero el hecho de hacer la dieta de eliminación, eliminar los productos lácteos, eliminar el gluten, el azúcar, el café y el alcohol, eso solo mejora y a veces resuelve completamente esos problemas. ¿Vos comés harinas y productos lácteos? Sí. Bueno, hoy mismo dejá de comer harinas y productos lácteos y casi te garantizo que en 3-4 días se te mejora, pero más del 50% de los problemas de rinitis alérgica. Cuando empezás a poner un poquito de atención en la reparación intestinal encima de la detoxificación, esos problemas a veces se resuelven, pero por completo, no a veces, muchísimas veces se resuelven por completo. Y cuando la reparación intestinal se hace de manera completa, después podés volver a comer ciertos medicamentos que te causaban la rinitis antes y después no te los causan. Esto es un tema largo de explicar, ¿no? En el libro Clean para el intestino lo explico un poco mejor, pero tampoco lo pude explicar por completo porque hubiera necesitado una enciclopedia, escribir una enciclopedia. Pero la gran mayoría de estos problemas, como los tuyos, se originan en el intestino. Y a través del programa Clean y el programa Clean para el intestino, he visto resolución completa en muchísimos pacientes. Y como te dije, incluso sin hacer el programa, pero entrando en la dieta de eliminación, se mejoran o se resuelven estos problemas en pocos días. Igual debe haber un tema de estrés, ¿no? Porque yo noto, por ejemplo, cuando vos estás Puede ser, sí. sobrepasado o que está, digo, no sé, pero me parece que el estrés también en todo esto le juega un papel ahí importante. Por supuesto, pero ¿qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? Porque el estrés también es una consecuencia de un intestino dañado y un cerebro hiperactivo, un cerebro intestinal hiperactivo en modo de adaptación y supervivencia, ¿entendés? Entonces, por ejemplo, si uno repara el intestino y se enfrenta a las mismas situaciones que antes le daban estrés, una persona con intestino reparado, de repente atraviesa esas situaciones con una respuesta completamente diferente, ¿entendés? Y el sistema inmune y el sistema nervioso del intestino están muy relacionados. Incluso hay una ciencia nueva que es la neuroinmunidad. Y porque si vos lo pensás de esta manera, ¿no? Que la naturaleza no ha creado ningún software para la enfermedad. El único software que tienen nuestras células, el ADN, que es lo que lleva el software de lo que es el hardware, es nuestro cuerpo, ¿no? El software es el ADN. En el ADN no hay información, no hay programación para enfermedades. La única programación, voy a esperar que pase el avión. En realidad es un helicóptero. La única programación que tienen nuestras células es para adaptación y sobrevivencia, ¿no? Lo que nosotros vemos como enfermedades en realidad son simplemente procesos de adaptación y sobrevivencia. Por ejemplo, cuando vos te pica la nariz o tenés estornudos, es tu cuerpo tratando de eliminar ciertas amenazas, ¿no? Por ejemplo, el polen, el cuerpo lo ve como una amenaza y tiene reacción de estornudar para sacar esa amenaza, ¿no? Para eliminarla. Entonces, claro, a vos te molesta y es
es lo que los médicos le llaman un síntoma, pero en realidad es simplemente el cuerpo tratando de hacer algo para defenderse, ¿no? El problema es que cuando el intestino está dañado, lo que sucede es que se confunde y los sistemas de adaptación se exageran. Entonces terminás con lo que es una rinitis alérgica. El sistema nervioso es lo mismo. También tiene solamente procesos de adaptación y de sobrevivencia. Entonces el nerviosismo, el estrés, es simplemente una forma en la que el cuerpo se prepara para atacar o escaparse, ¿no? Fight or flight reactions. Y las dos cosas ¿cómo se dice? Se solapan, exacto. Muchas de las reacciones de inmunidad están mediadas por el sistema nervioso, y muchas de las reacciones del sistema nervioso están ayudadas o mediadas por el sistema inmune, ¿no? Entonces, sí, tenés razón completa. Hay una correlación enorme entre lo que es el estrés y los síntomas de hiperactividad del sistema inmune, ¿no? En realidad hay una forma de verlo que es parte de todo lo mismo, pero cuando se reparan estas cosas se resuelve todo. ¿Se entiende? Sí. Rafa, querías... ¿Qué tal, Alejandro? Hola. Estoy acá, medio fuera de cuadro. Un poco la pregunta es en parte relacionada con lo que le pasa a Juani. Yo, además de tener esas rinitis que tiene él, que más que nada son por polvo y cambios de estación, cambios de temperatura, todo lo que huele de los árboles, también soy asmático y un poco la pregunta era si en el asmático puede también favorecer el tema de hacer el clean. No solo puede favorecer, te lo puede solucionar, porque el asma es una hiperreactividad de los sistemas musculares de los bronquios, y también en realidad es una disfunción que se genera a través de un proceso de adaptación y de sobrevivencia. Esta pregunta es para los dos, de ustedes dos. De chicos, ¿les daban antibióticos? ¿Tenían infecciones de garganta o amigdalitis o cosas así? Sí. ¿Los dos? Sí. ¿A qué edad empezaron? A mí me contaron que, no sé con antibióticos, pero me contaron que la primera crisis que tuve así respiratoria fue en un viaje a Buenos Aires con 2 o 3 años. Ajá. Sería interesante que le preguntes a tu madre si antes de ahí habías tenido una infección de oído y te habían dado antibióticos, o una infección de garganta y te habían dado antibióticos. El tema de los antibióticos, les pregunto, porque es algo que cuando empiezo a buscar en la historia de la gente con problemas como los suyos, ¿no? De problemas alérgicos y problemas bronquiales, encuentro que muchos de estos pacientes o nacieron por ¿cómo se dice, Jimmy? C-section, cesárea. O nacieron por cesárea, o empezaron con medicamentos, con antibióticos desde chiquitos. ¿Alguno de ustedes nació por cesárea? No. O las madres tuvieron mastitis y empezaron a tomar antibióticos al mismo tiempo que amamantaban a sus hijos, ¿no? Esto expone el sistema digestivo a los antibióticos desde temprana edad y no le da la chance de desarrollar su flora intestinal de una manera normal. Y al no desarrollar la flora intestinal de una manera normal, la flora intestinal saludable tiene varias funciones. Una de las funciones es la mediación y la estimulación y la regulación del sistema inmune. Y estimula el sistema inmune y lo mantiene como que en forma alerta. Pero cuando la flora intestinal se cambia desde chiquitos, empieza con estos problemas, ¿no? Incluso de adultos también. ¿A qué edad empezaste vos con la rinitis alérgica? ¿10 años? ¿Hace 10 años?
Y ahora el que habló ahora último, No, ¿cómo te llamas? Vos, sí. Juani, sí. Juani. Yo rinitis tuve, es más, yo de chico hacía broncoespasmo inclusive, Ajá. que se me fue entrando en la etapa de adolescencia adulto, digamos, pero alergia desde que tengo memoria, o sea, de rinitis, alergia desde que tengo memoria. Ya más de adulto después se me sumó lo que te mencionaba de la seborrea, ¿no? Pero rinitis desde que tengo memoria. Sí. Sería interesante que le preguntes a tu madre desde qué edad empezaron a darte antibióticos y cuántas veces te dieron y si tenías infecciones de la garganta o de los oídos y requerías antibióticos regularmente, ¿no? No que necesites muchos antibióticos de chico para tener estos problemas, porque a veces veo pacientes que con una sola dosis de antibióticos le quedaron problemas por el resto de su vida, ¿no? Hasta que empezaron a corregir estos problemas. Pero sí, hay esperanza para los dos de ustedes. Bien. como comentario, un poco lo que dijiste, lo que yo comprobé, acá el asmático, es que digo, acá en Uruguay para hacer deporte necesito el veneno de los inhaladores, que por desgracia me los indicaron en la etapa final de la adolescencia y bueno, era digamos la solución para hacer deporte, si no podía ni correr hasta el ómnibus, no podía ni hacer eso. Lo que comprobé cuando he podido viajar es que saliendo del clima de Uruguay y yendo al clima seco me olvido de los inhaladores y los que me llevaban para el viaje los devolvía sin utilizar. ¿Vos tenés inhaladores desde que sos chiquito? Desde los 15 años. De los 15 años. ¿Y seguís viviendo en la misma casa o te mudaste? Me mudé, me casé, no sé si para bien. Ya tranquilo. Y cuando te mudaste cambió la cosa, cambió algo, por ejemplo, menos episodios, más episodios. Y por ahí capaz que menos, sí. Yo antes vivía acá en Carrasco, un barrio bastante húmedo, mucho árbol. Eso me mataba. Y ahora estoy ahí por la zona de Pocitos, un poco más seco. Pero siento que es mejor. La pregunta viene no solo por el barrio y por los árboles, pero también por el moho. Hay pacientes que tienen problemas de asma y otros problemas también de tipo alérgico que se mudan y se le van los problemas. Y cuando pude descubrir o pude investigar las casas viejas o las casas donde las personas tienen los problemas, hemos descubierto moho y micosis, ¿no? Hongos. Y como me dijiste, cuando viajás se te soluciona. Muchas veces el viajar significa simplemente salir de tu casa, ¿no? Claro. Pero si te mudaste y no cambió drásticamente el tema, entonces hay menos chances de que ese sea el problema. Claro. Sí, claro, cuando era chico también era un círculo vicioso, ¿no? No podía jugar al fútbol, entonces me tenían encerrado medio que en mi casa, ¿no? Sobreprotección en la época esa, que era cuando era pequeño. Y bueno, era un poco eso, ¿no? Y bueno, después con el tema del inhalador, bueno, fue un veneno. Y ahora inclusive en Uruguay prohibieron estos inhaladores, el que me hacía bien, o sea que hace como 2 o 3 años que casi uso muy poco inhalador, pero también he dejado de hacer actividad física. Sí, sería interesante que hagas el programa y ver cómo te afecta, ¿no? Estoy entusiasmado. No sé cómo voy a hacer para dejar los lácteos y las harinas, pero bueno. Simple. No entran automáticamente al cuerpo si uno no los mete, ¿no? No, creo que si me atan las manos lo puedo lograr. Que te ayude tu mujer. Sí, bueno, está acá enfrente, ella también lo quiere hacer. ¿Está contigo ahí? Sí, está acá enfrente. Animal, y dijiste no sabes si te casaste para bien o para mal. Yo digo lo mismo. Sopapealo ya mismo a través de la mesa. Juro, era re sanita, me casé y me vine Alejandro, abajo. y tienen 2 mellizos divinos. Un nene y una nena.
que tiene cuánto ya, 2 años. Casi 2 años. Sí, 21 Divino, meses. divino. Que ya le vamos a hacer el clean porque lamentablemente le tuvimos que dar antibióticos ya una vez. Así que hacemos todo. Bueno, Así que pero el tema es así, si le diste antibiótico a los niños, entonces empezás a darle probióticos. Probióticos. Ajá. Y probióticos, hay muchas especies de bacterias, ¿no? Y hay probióticos con con diferentes mezclas de especies de bacterias. Lo que voy a hacer es te voy a averiguar cuáles son los mejores para niños, las mejores mezclas para niños, y les mando después a Jimmy una lista. Buenísimo. ¿Pueden ser los LGG y ese tipo? Mira, ni me acuerdo de los nombres ahora, los tengo en la heladera. Después yo porque le doy a mis niños, ¿no? Yo tengo una niña de 2 años también. Pero después te mando los nombres y a través de Jimmy y a ver si los puedes conseguir allá, y si no, de alguna forma los hacemos llegar. Bien, Genial. genial. Muchas gracias. Nosotros somos también, en el caso de Clave mío, somos un poco contrarios a darle antibiótico a nuestros hijos. El tema es que han tenido 2 episodios que claro, lamentablemente creo que por mala, no sé, creo que son malos médicos, te ponen en medio que entre la espada y la pared y te dicen, bueno, si querés dar antibiótico y si querés no. Nos ha pasado. El tema es así, los antibióticos son una herramienta importantísima hoy en día y salvan vidas a troche y moche. Pero hay que usarlos de una manera, hay que discernir cuándo se deben usar y cuándo no, ¿no? Y el límite a veces depende de lo que uno esté preparado para hacer, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos hasta extremos que otra gente consideraría peligrosos, ¿no? Pero como yo entiendo y estoy encima de la situación, me doy el lujo de poder estrechar esos límites, ¿no? Pero a veces es importantísimo y le puede salvar la vida a una persona tomar antibióticos. Pero hoy en día un paciente tiene fiebre, va al médico, niño o no niño, va al médico y le dan antibióticos como si fueran vitaminas. Eso es lo que hay que tener cuidado, ¿no? Y por ejemplo, muchas de las cosas para lo que a los niños y a los adultos se le da antibiótico, no solo no requieren antibióticos, sino que los antibióticos no le cambian en nada. Por ejemplo, la gripe. La gripe es un problema viral. Los virus no se afectan por los antibióticos en lo más mínimo. Entonces es ridículo dar antibióticos para una gripe. Pero hay tanta gente que va al médico con una gripe y termina con antibióticos porque o los médicos no saben o simplemente se lo da como forma profiláctica, porque muchas veces encima de la gripe uno puede agarrarse una infección bacteriana, ¿no? Entonces termina con bronquitis o pulmonía o lo que fuera. Entonces para asegurarse de que no vaya a tener esos problemas y le dan antibióticos de forma profiláctica. Hay que tener cuidado con los antibióticos, no solo a nivel personal e individual, porque si uno toma antibióticos le arruina la flora intestinal y con eso aparecen muchísimos problemas, sino también a un nivel económico y no económico, un nivel comunitario y mundial, porque ahora se están generando muchas especies de bacterias que son resistentes a los antibióticos y después causan epidemias de problemas que matan gente y no tienen solución. Mari. Alejandro, hablando de niños, yo en particular también tengo una hija de 1 año y medio y ahora se me ocurrió una pregunta. Existe, bueno, no sé cómo plantearla, así que te la voy a tirar medio en bruto. ¿Existe no un método clean, pero es decir, vos tenés algunos tips o sabes alguien que pueda consultar respecto a los alimentos que está bueno o que no le pueden faltar a un niño durante el crecimiento de los primeros años? Y, o sea, la pregunta va más orientada a las cosas que por ahí no te dicen los pediatras, ¿no? Y que por ahí son re importantes, pero que la concepción del médico clásico acá no lo tiene incorporado, ¿no? Mirá,
Estoy escribiendo un libro con mi mujer sobre el tema, ¿no? Se llama Clean Mama, Clean Baby. Sobre el tema de embarazo, parto y crianza de niños hasta el año y medio, 2 años. Y es un tema complicado porque se sabe menos sobre niños que sobre adultos, ¿no? Te diría que lo más importante para saber es lo que no hay que darle de comer, más que lo que hay que darle de comer, ¿no? Y lo que no hay que darle de comer son productos procesados, productos en lata, en botella, en bolsa, en tubo, productos que tengan químicos, ¿no? Químicos para conservarlos, químicos para colorearlos, químicos para hacerlos el aroma mejor, ¿no? Hay que darle comida de verdad, comida real, no productos comestibles. Eso es lo más importante. Mucha fruta, mucha verdura. Si le vas a dar carne, solo de vacas que estén pastando pasto y no de vacas que estén alimentadas por granos. En ese sentido, muy parecido a los adultos, ¿no? Si le vas a dar pescado, que sea pescado que lo hayan pescado en el mar y no en granjas que les dan todo tipo de productos, ¿no? Por ejemplo, en las granjas de salmón acá en Estados Unidos les dan tinta naranja para que la carne se le vea más naranja, más anaranjada. ¿Sabían eso? No. Sí, y buscalo en Google y vas a ver, son todas cosas que han salido en las noticias. Por ejemplo, hay una granja o varias granjas aquí de pescado que fueron cerradas porque compraban toda la comida de animales, de perros, de gatos, que las fábricas las reclamaban. Hay muchas veces acá de lo que se llama recall, ¿no? Reclaman de los supermercados, sacan de los supermercados y vuelve a la fábrica por ciertos defectos, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen con eso? En vez de tirarlo a la basura, se lo venden a las granjas de pescado y lo que no pueden comer tus perros y tus gatos se lo dan al pescado que termina en el supermercado y uno va como pensando que va a comprar cosas sanas y termina comiendo lo que no le dan, lo que no le permiten ni a tus perros comer porque no es saludable. Entonces, el pescado hay que comprarlo de la gente que lo pesca en el mar, ¿no? O en los me voy a hablar español, o en los ríos, ¿no? Y así, eso es lo más importante a tener en cuenta, ¿no? Ahora, si querés ir a más específico, hay una persona en Montevideo a la que yo le mando a muchísimos pacientes y me ayuda muchísimo y tiene una forma de pensar muy parecida a la mía, que se llama Silvina Tocchetti. ¿Alguien la conoce ahí? No. Las hermanas Tocchetti, son 4 hermanas que estaban buenísimas. La voy a consultar seguro. La que es la mejor de las 4. No, la mejor era la más grande, pero se fue a vivir a España. El email de ella es Mind Nutrition, o sea, MIND Nutrition, NUTRITION 1, Mind Nutrition 1 @gmail.com. Okay. Y está en el World Trade Center, ahí tiene la oficina. Y es súper inteligente y súper informada y tiene una forma de pensar que es lo que se llama la medicina funcional. Y también tiene la habilidad de hacer ciertos exámenes, tests que no se hacen en Uruguay generalmente, como test para saber cómo está tu flora intestinal y para saber si tenés intoxicación de metales pesados y cosas así. Perfecto. Obvio. Sí, yo te quería preguntar, digo, ahora, porque desconocía, ¿no? Cuando vos tenés que hacer el clean, como hablaste del tema de la coagulación, ¿no? Que personas que toman anticoagulantes como que no, o sea, tendrían que tener un monitoreo cercano para hacer el clean. Yo sí no tomo nada de eso, pero tengo un problema que me descubrieron en el embarazo, que es la lipoproteína A elevada.
pero no sé, digo, ¿hay alguna contraindicación o puedo hacerlo directamente? La lipoproteína A elevada, Sí. en realidad lo único que eso significa es que tenés más chances de tener enfermedad coronaria. Exacto. Pero sí. no hay ni medicamento que te pueda ayudar, porque no se conoce hoy en día ningún medicamento para bajar la lipoproteína A específicamente. Y no hay ninguna contraindicación para que vos hagas el programa. Al contrario, mucha gente que hizo el programa, hemos visto que le baja la lipoproteína A. Mira qué bien, bárbaro. No tengo las nubes así, es bárbaro. Gracias. Ale, gracias a vos me hice un examen donde se detectó que tengo contaminación de plomo, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Y Alicia también. Y tuviste que mudarte. Y me tuve que mudar exactamente porque tenía cañería de plomo. Creo que la contaminación de plomo acá en Montevideo es muy elevada. Yo no sé si hay estadísticas oficiales al respecto, pero cada tanto se escucha o se lee en las noticias niños de los barrios periféricos de Montevideo contaminados de plomo todo el tiempo. Y yo creo que si se hicieran estadísticas más a fondo, daría que gran parte de la población de Uruguay, de última yo estoy contaminado y bueno, no vivo en las zonas periféricas, creo que es un problema serio acá en Montevideo. Sí, es un problema serio en el mundo entero. Y el plomo no es el más serio es el mercurio, porque se ha estudiado a random, ¿cómo se dice? At random. Aleatorio. ¿Cómo? Aleatorio. Sí, se agarra gente, ¿no? Así y la estudian, y hay más gente con problema de mercurio que con problema de plomo, ¿no? Y es importantísimo averiguar. Y por ejemplo, esta chica Silvina Toquetti los puede ayudar a investigar eso, ¿no? Pero no hay que esperar a investigar para empezar a hacer cosas que te bajen que le ayuden al cuerpo a eliminar los metales pesados, ¿no? Y hay alimentos que ayudan, por ejemplo, el ajo, el cilantro. Yo después te mando una lista para que distribuyas ahí entre todos de cuáles son los alimentos naturales que ayudan al cuerpo a eliminar plomo, mercurio y otros metales pesados. Pero sí, es importantísimo. Vos me habías aconsejado algunos remedios para tomar, que yo todavía no los tomé. Y por ahora lo que hice fue mudarme y hacer otro clean. No sabía si durante el segundo clean que hice debería haberlos tomado o esperar a hacerlo después. El tema es que los metales pesados no se disuelven en agua, como el 90% de las moléculas tóxicas a las que estamos expuestos, ¿no? Se disuelven solo en la grasa. Pero el problema con los metales pesados es que, a diferencia de las otras moléculas tóxicas, que cuando uno hace el clean program se largan a la sangre y el hígado las puede eliminar, los metales pesados. Hola. Se cortó. Un desastre, tanto técnico que se apague la cámara así, ¿eh? Fue la internet. Estamos lejos. Es el Uruguay. Sí. Estabas en la explicación de la eliminación de los metales pesados. Sí, De los sí. alimentos que Que no se disuelven en agua. No se disuelven en agua, entonces y se atajan a la grasa. Entonces hay que tomar cosas para que despeguen los metales pesados de las grasas, ¿no? Y hay cosas naturales y hay suplementos y hay medicamentos que ayudan con eso, ¿no? Para que se solucionen estos problemas. Con Antel. Sí, yo después te voy a mandar un montón de información para que distribuyas entre todos. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. No, mi única consulta es, yo tengo chicos adolescentes, si también muy deportistas, si lo podrían hacer junto conmigo. Un segundito que tengo una emergencia que tengo que contestar. Dale.
¿Hacer su comunicación habitual o tenés Sí, que- pero no de vuelta. Sí, Y el libro tiene. Hay como 20 páginas de receta. Pero están saladas las recetas del libro. Puedes combinar con las cosas que dice. ¿Saladas? Son cosas. Porque son cosas comidas elaboradas de algunas horas. Yo hacía muy poco de lo que decía el libro. Sí usaba los ingredientes. Sí. Para cocinar nada. Y tiene tiempo para volverlo. Lo más fácil es hacer todo verduras teñidas. Y después se elaboraba el pollo con. Sí, A estudiar. ¿Sabes que es la señora de Fortaleza que se una vez por Hola. Sí, No los veo, ¿eh? ¿Nos ves? No, no los veo a ustedes. Bueno, no importa, igual podemos hablar. nosotros te vemos. ¿Cuál fue la última pregunta? No, que yo tengo hijas adolescentes, también muy deportistas, y mi pregunta es, digo, tienen 17 y 15 años, que también si pueden sin problemas hacer el clean y ajustarse a estas comidas. Sí, ningún problema. Bárbaro. Ale, quiero primero preguntarte si tenés más tiempo y si podemos disponer más de tu tiempo o no. Las preguntas que quedan son relativamente más simples, así que dependemos de vos si Tengo podés seguir. un ratito más, dale, pregunte. Dale. Bueno, en el segundo clean, que algunas de las mujeres que están en Punta del Este lo han hecho, se han sentido como que no fue el mismo efecto que tuvieron en el primero. Como que sintieron como más fuerte el efecto del primero, a pesar de que esta vez lo hicieron con Elizabeth y la vez pasada lo hicieron casero con algunos errores, ¿no? Y es un poco como los besos, ¿no? El primer beso uno siempre se acuerda. Pues a veces no son tan lindos, ¿no? Pero fíjate, si uno vivió toda la vida lleno de barro y mugre y con olor, ¿no? Y de repente por primera vez en la vida se da una ducha y queda limpito, la diferencia es brutal. Pero si al mes o al año se ducha de vuelta y no estaba tan sucio, entonces no va a haber tanta diferencia, ¿no? Es un poco ese el tema, ¿no? También hay que ver de qué manera lo hicieron la segunda y la tercera vez. Sí, lo que sí dijeron es que la primera vez, los primeros días sentía mucho dolor de cabeza, hasta por lo menos el quinto día, y después esta segunda vez no les vino ningún dolor de cabeza. Sí, eso es una de las indicaciones de que estaban bien sucios antes de la primera vez, porque sí, el dolor de cabeza es generalmente un síntoma o una señal de que la detoxificación está funcionando y de que era necesaria. Justo hay una pregunta de una persona también de nuestro equipo que empezó a hacer el clean y al día y medio tuvo que largarlo porque le dolía tanto la cabeza que no podía soportarlo. Sí. Bueno, es Patrick, ¿no? Eso generalmente le pasa a la gente que toma mucho café, pero no solamente, ¿no? A esa gente a la que le duele tanto que considera dejar el programa por el dolor de cabeza, le digo que tome algo para el dolor de cabeza por los primeros 2 o 3 días. Claro. Si te pusiste a hacerla, Patricia pero esa gente, la que tiene dolor de cabeza tan intenso, son las que más lo necesitan. Mate se puede tomar, ¿no? ¿Eh? Mate se puede tomar. Sí, pero no a lo uruguayo. No tanto. El mate al uruguayo que es una exageración, ¿no? Andar con el termo abajo del brazo y chupando mate todo el día. Eso ya sabemos que genera cáncer de garganta y de lengua, ¿no? Y de esófago. El mate es bueno, sí, pero como todo, ¿no? A poquito. Claro. Después
María Elena, que hizo el clean por segunda vez en Punta del Este, también de Icatu. La primera vez fue fantástico el haber dejado los lácteos y después no volvió a incorporar los lácteos a su dieta normal. Y todo lo que antes sentía, casi que toda la vida vivía hinchada y siempre le preguntaban si estaba embarazada, hasta que la primera vez que hizo el clean se le fue todo. Y lo que experimentó ahora en este segundo clean fue que cada vez que Elizabeth... Sí, lentejas y... Sí, garbanzos se hinchaba, le caía más. Sí. Eso es algo bastante frecuente, ¿no? Y lo que indica es que hay cierto nivel de daño intestinal que no fue reparado por el clean, ¿no? Entonces cuando uno evita esas comidas no hay problema, pero al comerlas sucede es la hinchazón y eso que es todo la manifestación de una reacción del sistema inmune, ¿no? Entonces a esa gente le digo, cualquier comida que uno detecta que le causa esos problemas, que la evite, ¿no? Hasta que uno aprende a reparar el intestino de cierta forma que después puede volver a comer esas comidas. Pero hay mucha gente que las tiene que evitar a largo plazo, esas comidas. Bien. Una pregunta muy simple, ¿se puede comer mandarina? No, mandarina es lo mismo que la naranja. No sé quién fue que preguntó que por qué es diferente, Sí. pero no es diferente. Sí, exacto. En el jugo de la mañana que recomendás semillas de lino, chía y otras, ¿es importante dejarlas en agua antes o se pueden usar crudas? Es mejor dejarlas en agua, ¿no? Porque todas las semillas, al ponerlas en agua se comienza el proceso de germinación, ¿no? Y muchas veces ese proceso de germinación es lo que activa las enzimas de las semillas. Entonces le va a dar mucho más beneficio a la persona al comer, incluso con las almendras y con las nueces y esas, ¿no? Que no las, por supuesto no las que están cocinadas, porque ahí se mataron todas las enzimas, ¿no? Pero las almendras crudas y todas esas cosas, dejarlas en agua por varias horas antes de comerlas es muy muy positivo. Aún para las personas que la puedan digerir bien. Sí. Okay. ¿Es necesario realmente tomar vitaminas durante el clean o se puede evitar? ¿O qué decís al respecto? Mirá, depende cómo uno come, ¿no? Si uno entiende sobre comidas y come de forma variada. Espera un segundo que se me escapó el perro, lo voy a llevar. Mirá, Jimmy, adoptamos un perro. No, que divino. Sí, está. Disculpen. ¿En qué estábamos? El tema de las vitaminas. Si uno entiende sobre comidas y come de forma variada y come alimentos con buen valor nutritivo, entonces no es necesario, ¿no? Pero eso es raramente el caso, ¿no? Entonces las vitaminas ayudan. Un complemento multivitamínico es muy muy bueno tomar. Ayuda. Estamos con Anabela a punto de conseguir los permisos para llevar todos mis productos para Uruguay. Así que en breve tendremos allá los shakes y las vitaminas y todo lo que yo uso aquí en Estados Unidos. Buenísimo. Yo tengo una pregunta. Yo tomo omega 3 para el colesterol bueno, que tengo tendencia a la baja del colesterol bueno. Eso no hay problema, ¿no? Con el clean. No, ningún problema, absolutamente al contrario. ¿Y puedo continuar con el omega 3, con el clean? Por supuesto.
¿Es recomendable? ¿Sigo con el omega 3 o lo dejo de tomar? Siga tomando. Ayuda. Una diferencia la segunda vez que hice el clean fue que Elizabeth nos hacía una sopa cruda. A diferencia del primero que hice, que era una sopa de las normales que uno se hace en la casa, que está acostumbrado a hacer, que cocina las verduras de las que vos permitís durante un tiempo y queda con el gustito de todas ellas. ¿Vos recomendás que sea mejor ese método de hacer la sopa cruda? Que general. Mirá, el tema es así. Si vamos a hablar en términos generales, crudo es mejor que cocido, ¿no? Porque crudo tiene las enzimas que no se denaturalizan con lo que es cocinar, ¿no? Con la temperatura. Pero en realidad, cuando uno lo mira de una manera más específica, ¿no? Es mejor hacer el programa que no hacer el programa. Y a veces, al comer algo cocinado, a uno le da más satisfacción, ¿no? Y entonces uno puede como que atravesar esos momentos, ¿no? de hambre o por ejemplo en invierno de necesitar algo caliente, que eso le permite seguir el programa. Y si fuera solo comida cruda, de repente uno se pudre y dice, esto no es para mí, y abandona. Entonces mejor hacer el programa que no hacerlo. Y si hacer el programa requiere que uno come algo cocinado, entonces vamos arriba. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Y en la noche, ¿uno a veces podría sustituir la sopa por un jugo? ¿O sí, eso no es como? Sí. ¿Sí? El programa, la forma ideal de hacer el programa es comida líquida el desayuno, comida sólida al mediodía, comida líquida a la noche, ¿no? Pero hay muchas variaciones. Hay mucha gente que no puede comer una comida líquida a la noche porque a la noche tiene reuniones de trabajo y tiene que comer, o su marido no lo apoya. Hay ciertas mujeres o ciertos hombres que su pareja no los apoya en el programa, y la cena es importante, ¿no? Porque es la única comida durante el día que están juntos o lo que fuera. Entonces mucha de esta gente me escribe, me dice, ¿qué hago? Y le digo, bueno, líquido al mediodía, líquido a la mañana, líquido al mediodía y comida sólida a la noche. Hay formas de variar, ¿no? Los alimentos naturales, inclusive los orgánicos, pueden estar intoxicados, en el sentido de que pueden tener hongos o tener algunos otros elementos tóxicos para el cuerpo, por cómo están procesados o dependiendo de quién esté a cargo de todo este proceso, o si ha tenido los cuidados necesarios. Ahora, ¿cómo uno se puede dar cuenta? ¿Hay algo que uno puede hacer para saber si eso está en buenas condiciones? Mira, yo te puedo decir lo que me explicó mi padre cuando íbamos ahí a la feria, ¿no? Agarrar cada fruta y mirala, ¿no? A ver si tiene hongos o si está demasiado madura, lo que fuera, ¿no? No sé, no soy un agricultor, ¿no? Pero en todos mis años de comer he evitado esos problemas, y no he encontrado mucha gente con ese tipo de problemas, así que no sé muy bien cómo contestar esa pregunta, ¿no? Sí, hay ciertos problemas, pero es como buscarle la quinta pata al gato, ¿no? Tal vez si está picado por un gusano y el gusano está vivo todavía entre la fruta, quiere decir que es saludable. Sí, yo tengo al padre de un amigo mío, cuando encontraba gusanos se los comía. Esta es la mejor fruta, si el gusano le gusta es porque es buena. El método clean, donde vos decís 2 comidas líquidas y una sólida, y que vos podés ir variándola de acuerdo a cómo uno en la vida cotidiana le venga mejor. Después que uno termina el clean, ¿vos recomendás seguir alguno de estos indicativos, aunque no estés haciendo el proceso de clean? Por ejemplo, decir,
bueno, no tener 3 comidas sólidas y tener la noche que sea solo una comida líquida. ¿Vos tenés alguna recomendación en particular? Sí, la recomendación es la siguiente. Cuando uno termina el programa, uno hace la reintroducción, ¿no? de cada cosa que eliminó de forma aislada, ¿no? Por ejemplo, no empezar de vuelta el gluten, el azúcar y los productos lácteos todos juntos. Si te comes una pizza, por ejemplo, ahí tenés queso y harina y todo junto, ¿no? Entonces, introducir las cosas de a uno y ver qué es lo que te causa lo que yo le llamo comidas tóxicas para uno, ¿no? Toxic triggers, gatillos tóxicos, ¿no? Y poder identificar cuáles son las comidas que no te hacen bien a vos específicamente. Y lo que yo le digo a la gente es que dejen de comer esas comidas, ¿no? Cuando uno identifica algo que le hace mal, que la deje de comer. Si uno no tiene la paciencia para hacer la reintroducción y está contento con cómo le fue con el programa, que no reintroduzcan las cosas que no extraña, las cosas que no está desesperado por comer, lácteos o azúcar, que no las reintroduzca más, que las deje. Si les fue tan bien sin eso, ¿para qué reintroducirlo, no? Y también lo que yo creo es que esta idea de desayuno, almuerzo y cena es una idea moderna, relativamente moderna en nuestra evolución como especie, ¿no? Durante miles y miles de años comíamos como el resto de los animales cuando encontrábamos comida, y cuando no encontrábamos comida no comíamos, o sea que teníamos periodos de ayuno prolongados. ¿Cómo se dice? No voluntarios. Seguidos y prolongados. Muy seguidos y prolongados. Seguidos y prolongados y sin opción, ¿no? Porque ayunabas hasta que encontrabas comida y la vida consistía en buscar comida, comer y seguir buscando comida para comer la próxima vez. Es lo que hacen los animales en su medio ambiente natural. Pero ahora relativamente hace poco que tenemos heladeras y cosas procesadas y podemos comer todo el día, ¿no? Entonces, eso de comer todo el día es uno de los problemas más grandes para el organismo, porque al estar digiriendo, el organismo no tiene la fuerza y la capacidad de digerir y al mismo tiempo detoxificar y todo al mismo tiempo de forma óptima. El cuerpo detoxifica mucho mejor cuando está en ayuno. Entonces, disminuir el trabajo del sistema digestivo es importante. ¿Cómo disminuye uno el trabajo del sistema digestivo? Una de las formas es eliminando las comidas que son difíciles de digerir, las carnes, las comidas pesadas. Otra de las formas de disminuir el trabajo del sistema digestivo es hacer ayunos más frecuentes y prolongados, ¿no? Yo, por ejemplo, hablo de la ventana de 12 horas. No comer nada por 12 horas, desde la última comida de un día hasta la próxima comida del día siguiente. O ayunar un día por semana, tomar solo líquidos. Reemplazar una comida por día por una comida líquida también es una forma de disminuir el trabajo del sistema digestivo, porque las comidas líquidas no se necesita tanto trabajo del sistema digestivo para digerirlas. Entonces, yo lo que hago es con muchos de mis pacientes los mantengo de por vida con un desayuno o una cena líquida en vez de un desayuno o una cena sólida, ¿no? Y estas son cosas que veo que benefician muchísimo a la gente. Esas son las cosas más simples, ¿no? Buenísimo. No tenemos más preguntas, a no ser que... Una chiquita, es una pregunta particular. ¿Puede llegar a ser positivo hacer el clean para una persona con alto nivel de ácido úrico que tiene fuertes ataques de lo que se llama gota? Esa es una muy buena pregunta. Tanto que le imposibilita, esa es una muy buena pregunta. Y te voy a decir, el tema es, me tiene un poco desconcertado el tema de la gota y el ácido úrico, porque intelectualmente cuando lo pienso digo, sí, tiene que beneficiar, pero en los casos en que he puesto gente con gota y con alto nivel de ácido úrico en el programa, fue todo lo contrario. Les vino ataque de ácido úrico. Así que no sé bien cómo. No lo entiendo totalmente el tema, pero te diría que hay que tener mucha cautela con ese tema. Sí, bien.
Bueno, Ok. ¿alguien más quiere? Alejandro, estuvo increíble. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Divino. Y dentro de poco voy a estar yendo a Montevideo, Jimmy. Así que Sí, te veo y te mantengo al tanto. Genial. De Bien, repente gracias. paso por la oficina a visitarlos a todos. Te mostramos la casa. Esperamos. Un Vas a ver- abrazo. Vas a ver que tenemos realmente muy buena tecnología. A pesar de- No, ni lo dudo, ni lo dudo. Un asado. Abrazo grande. De vaca de pasta. Hacemos un y hacemos asado. los mejores asados. Solo carne. Mira, vení, come here. Este es un paciente mío. Sí. Hello, everybody. Que no tiene plata para pagar mis consultas, entonces hacemos trueque. Yo lo atiendo y él me trae frutas y verduras orgánicas los miércoles. Bueno. And sometimes sábado. Y algunas veces los sábados. Muchas gracias. Chao, Alex.